¿Cómo están, estimados amigos del canal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo video. Hoy estaremos conociendo un tema muy interesante que nos han pedido todos ustedes. Estamos hablando de cómo cambiar un texto escrito en minúsculas a otro en mayúsculas de una forma muy fácil y sencilla. Estaremos conociendo 3 métodos. Al final ustedes elegirán con cuál de ellos quedarse. ¿Quieres aprender de esto? Entonces quédate en el video. Antes de empezar vamos a guardar el documento como libro habilitado para macros, porque estaremos usando código de programación. Para esto nos vamos a la pestaña Archivo, luego a Guardar, Examinar y aquí buscamos la ubicación donde guardar el documento. Aquí le cambiamos de nombre y lo más importante es en esta parte de tipo seleccionar la segunda opción de libro habilitado para macros. Es muy importante este paso para que las macros funcionen adecuadamente. Una vez guardado el documento, veamos todo el procedimiento. Este primer método es súper sencillo. A mi parecer todos ya conocemos a cómo hacerlo, pero veamos de qué se trata. Si te fijas, aquí tenemos una columna de datos y lo que nosotros queremos es cambiar de una forma rápida a un formato de mayúsculas. Para esto nos ubicamos en esta otra celda, colocamos un igual y llamamos a la función mayús. Lo seleccionamos y nos pide el texto original y será el que se encuentra en esta celda. Finalmente cerramos paréntesis y enter para validar los datos. Para las demás celdas solo jalamos hacia abajo y listo. Como puedes ver, este puede ser un método muy fácil pero muy tedioso a la misma vez. Primero tenemos que usar 2 columnas porque lo que sigue es copiar todo este texto y pegar en una nueva celda pero ya con un formato de valor. Pero en fin, aquí lo tenemos para ustedes. El segundo método es casi similar. Veamos de qué se trata. Primero nos vamos a la pestaña Programador y desde aquí grabamos una nueva macro. Aquí le colocamos un nombre y aceptamos. A partir de este momento todo lo que se haga en esta hoja será grabada en la macro. Entonces nos ubicamos en esta celda y llamamos a la función que ya vimos en el método 1. Lo seleccionamos de la lista y nos pide el texto original y será el que se encuentra en esta celda. Finalmente cerramos paréntesis y listo. Para las demás celdas solo jalamos hacia abajo y como puedes ver ya hemos terminado. El paso final es detener la grabación de la macro desde este mismo botón. El siguiente paso es ir nuevamente a la pestaña Programador e insertar un botón. Lo dibujamos en esta parte y mientras lo dibujamos nos aparece esta ventana donde podemos ver a la macro que acabamos de grabar. Lo seleccionamos y aceptamos. Como puedes ver, tenemos un botón que le podemos dar un nombre como por ejemplo actualizar. Para verlo mejor, borramos todas estas mayúsculas de este rango de celdas y si presionamos este botón podemos ver que automáticamente ya me trae todos estos nombres pero convertidos a mayúsculas. De igual forma que el anterior, es un método muy bueno, pero demanda un poco de trabajo. Pero veamos un método que nos permite cambiar automáticamente mientras usamos la tecla Enter al que le hemos denominado el método 3. Para este método, y creo que a mi parecer es el método que ustedes han estado buscando, es importante usar el lenguaje integrado que trae Excel para programar el código que hará posible esta acción. Para ingresar a la interfaz de programación, nos vamos al nombre de la hoja, en este caso estamos ubicados en la hoja del método 3, damos clic derecho y se activan estas opciones. Aquí ingresamos a ver código y se apertura esta ventana o interfaz de Visual Basic para desarrolladores. Aquí en el árbol del archivo de Excel nos aseguramos que esté seleccionada la hoja del método 3. En esta ventana primero seleccionamos el evento Worksheets y el evento Change del objeto hoja actual. Este evento Change hace referencia a un cambio instantáneo a causa de las modificaciones que el usuario haga dentro de un rango de celdas o simplemente de una celda en la hoja de Excel. En primera instancia quiero que te fijes muy bien en el tipo de evento que estamos trabajando. Estamos hablando dentro del evento Change, que cuenta con una variable denominada Target de tipo Range o rango, que va a cargar o almacenar todo el rango de celdas que el usuario quiere modificar en la hoja de Excel. Dentro de estas 2 líneas de código vamos a ingresar el nuevo código que hará posible todo el trabajo de automatizar el cambio de minúsculas a mayúsculas. Y el primer paso es declarar 2 variables de tipo range. Para esto empezamos con la instrucción dim
una variable celda valor de tipo range. Esta variable nos permitirá almacenar el rango de celdas que estamos modificando en un determinado momento. Seguido vamos a crear otra variable denominada celda del mismo tipo range, que nos va a permitir o realizar varias acciones a la misma vez de una forma repetitiva. Ahora que ya tenemos nuestras dos variables que estaremos dándole órdenes para que nos ejecute el código que vamos a estar programando, veamos otros detalles. Bien, y ahora ¿cómo hacemos para que el usuario, al momento de modificar el rango de celdas en la hoja de Excel, se haga referencia a esas celdas que está modificando a través de un código? ¿Cómo hacerlo? Para eso usamos la instrucción set, que permite guardar una referencia de objeto de tipo application de una variable a través del método intersect o intersección. Por ejemplo, la instrucción dim, entre otras más que existen, solo declara una variable, pero siempre estas variables estarán vacías. No se hace ninguna referencia a ninguna celda o rango de celdas hasta que se asigne un objeto de tipo application usando la instrucción set. En simples palabras, la instrucción set devuelve la intersección de dos rangos. Por ejemplo, si seleccionamos todo este rango e interceptamos con este otro rango, lo que nos devuelve la instrucción set a través de una variable es este rango de celdas que se tienen en común o se intersectan. Prácticamente lo que hace la instrucción set del objeto application es devolver las celdas que se encuentran interceptadas o la parte en común, que comparte un rango de filas con un rango de columnas gracias al método intersect. Veamos de qué forma se carga momentáneamente a ese rango de celdas a través de la variable celda valor. Entonces escribimos la instrucción set, vamos a llamar a la variable celda valor, le decimos que sea igual al objeto application del método intersect, abrimos paréntesis, y que me devuelva la variable de tipo target donde está almacenada toda la información que el usuario ha modificado en una celda o un rango de celdas, seguido de una coma para pasar al segundo argumento, donde generamos un rango de celdas que el usuario va a modificar, en este caso, y de momento que sea la celda A3. Cerramos un paréntesis y finalmente Enter para evaluar si la estructura está correctamente escrita. Hasta aquí lo que hemos dicho es lo siguiente, que el método intersect encuentre todas las celdas que están almacenadas en la variable target que está modificando el usuario, y si hay una intersección con la celda A3, prácticamente que lo devuelva como un resultado dentro de la variable celda valor. Caso contrario, si el método intersect no encuentra una intersección con las celdas de la variable target con las celdas del rango establecido, entonces la variable celda valor devuelva un falso o un nothing. Por lo tanto, ahora tengo que evaluar si la celda viene cargada con celdas o simplemente está vacía, lo que equivale a un nothing. Si estuviese cargada con celdas, entonces estas pasarían a un bucle de for each next para ejecutar los cambios que demande el usuario. Caso contrario, si viene cargada de un nothing o está vacía, entonces que el proceso se quede sin ejecutar, es decir, se quede absolutamente en nada. ¿Cómo hacemos para validar toda esta información? Pues es muy sencillo. Decimos si la variable celda valor que está almacenada aquí en la instrucción set no es un nothing, lo escribimos de esta manera. Entonces, si esta condición se cumple, que nos ejecute una acción. Como puedes ver, ya tenemos un end if por cerrar al final. Esta condición nos permitirá evaluar la variable celda valor. Si trae celdas, entonces que ingrese al ejercer el bucle for each next que vamos a programar. Pero si viene vacía o es un nothing, entonces que aquí nada más se quede sin ejecutar, absolutamente nada. Volviendo a retroalimentar, a partir de aquí tenemos dos condiciones. Si la variable celda valor almacena a través del método intersect a una sola celda, pues no habría problema con tan solo escribir una línea de código que haga posible el cambio de minúsculas a mayúsculas, ya estaría listo, así de fácil. El problema surge cuando la variable celda valor almacenada en la instrucción set viene cargada con muchas celdas interceptadas, o mejor dicho, con un rango de celdas. Ahí surge el problema.
Para evitar esto, tenemos que optar por un bucle for each next que nos permita tomar a todas esas celdas cargadas que vienen a través de la variable celda valor y almacenadas en la instrucción set. Entonces decimos que el bucle for each reciba todos los datos almacenados en la variable celda y en la variable celda valor y que ejecute el código que nos permita cambiar el texto de minúsculas a mayúsculas. Fíjate ahora muy bien, lo que vamos a modificar es un rango de celdas porque estamos dentro del evento change, es decir, si no apagamos los eventos que ya programamos y como en este caso es un bucle, entonces se repetirá hasta que termine y si ya no encuentra más celdas que cambie o modifique según sean las instrucciones que se le ha dado a esas variables, entonces generará un error por desbordamiento dentro del disco del ordenador. Como te vuelvo a recalcar, si no detenemos los eventos de la hoja, este bucle hará que se repita uno tras otro, semejante a una cadena hasta desbordar el rango y finalmente terminar cerrándose Excel. Para evitar este problema tenemos que apagar los eventos para que cuando el bucle ya no encuentre ninguna otra celda que modificar, se tranquilice y no vuelva a repetir el proceso. Entonces, ¿cómo hacemos para detener esto? Es muy fácil, lo realizamos usando el objetivo application y la propiedad enable events y lo igualamos a falso. Con este código estamos ordenando al bucle que mientras se realice el cambio de minúsculas a mayúsculas, este código apague todos los eventos de la hoja. Es decir, mientras las celdas se validan o se preparan para el cambio a mayúsculas, no pase nada con el bucle for each next. Mientras la variable celda que estamos iterando se iguale al retorno de la función uCase y que sea el mismo valor de la variable celda. Es decir, que este cambio a mayúsculas se integre en la misma variable celda. Esta línea de código permitirá hacer el cambio a las mayúsculas. Una vez haya hecho el cambio de minúsculas a mayúsculas, nuevamente se activen todos los eventos de la hoja mediante el objeto application y la propiedad enabled events, igualada a la propiedad true, para que active todos los eventos de la hoja. Fíjate ahora, todo lo que hemos programado es muy sencillo. Este bucle for each hará que las celdas se ejecuten una por una hasta terminar de cambiar todo lo que el usuario ha ordenado a través de la variable celda valor almacenada en esta instrucción set. Pues si llega cargada con una sola celda, el bucle for each se ejecutará una sola vez. Y si llega cargada con 20 celdas, este bucle se ejecutará 20 veces. Caso contrario, si esta variable celda valor viene vacía, este bucle for each nunca se ejecuta gracias a esta condición nothing. Esto será posible porque el evento change que acompaña al evento worksheets se ejecuta cuando detecta algún cambio en las celdas de Excel. Es decir, que el usuario haga un mínimo cambio en este rango de celdas, en este caso la celda A3, entonces el bucle tomará acción inmediata. Terminando el código, veamos cómo funciona en la hoja de Excel. Ahora, si yo vengo aquí en esta celda y coloco un nombre, como por ejemplo Carlos, este se cambia automáticamente a mayúsculas al validar la celda con la tecla Enter. Si seguimos escribiendo, vemos que de igual forma funciona. Pero ¿qué pasa si queremos ampliar este rango? Que ya no sea solo la celda A3, sino todo este rango. Entonces regresamos al código y editamos esta parte. Le decimos desde la celda A3, 2 puntos, hasta la celda A13. Ustedes pueden colocar muchas celdas más. Ahora, si regresamos una vez más a la hoja de Excel y lo seleccionamos a todo el rango y escribimos, por ejemplo, Teresa, luego con las teclas Control más Enter, aplicamos a todo el rango seleccionado y como podemos ver, ya se aplicó a todo el rango. Pero ¿qué pasa si seleccionamos un rango más amplio? Como por ejemplo hasta la celda A17. Hacemos el mismo procedimiento y si te fijas, me ha cambiado solo hasta la celda A13. ¿Por qué sucede esto? Porque así lo hemos establecido en el código.
Bien, estimados amigos, hasta aquí hemos llegado con este método de cambiar texto en minúsculas a texto en mayúsculas. Esperamos que este contenido se haya entendido y lo uses en tus trabajos próximos que quieras realizar. No quiero irme sin antes mencionarte que te suscribas a nuestros dos canales de Dominando Fice y nuestro canal secundario de Dominando Fice Shorts, donde también publicamos contenido súper interesante, con videos cortos de menos de 1 minuto. Ahora sí, bendiciones y hasta pronto.